¿Cómo fue su infancia, hermano? Fíjese que fue muy hermosa porque yo tenía 4 meses de nacido cuando... Pero ¿cuáles logros llega a tener como, como boxeador o como deportista en el boxeo? Fíjese que es una pregunta muy interesante porque y yo llego y veo ahí entrenando a muchos, grandes, pequeños, niños, campeón. ¡Ay! Voy viendo al campeón que yo veía en la tele, hermano. Entonces un entrenador le dijo al otro, oye, ¿qué quiere ser campeón papucho? Pues agárralo. ¿Le quiere ganar Ratón Macías? No, ahí va el avión, relampagazos, lluvia, tormenta, bolsas de aire y todo, pues aquí te vas a morir y ¿hasta cuándo vas a servir? Digo, pues no sé si voy a vivir. A eso venía yo a firmarlos. ¿Y qué te pasó? Le dije, es que yo colgué los guantes en el avión. ¿Y qué es eso? Pues que ahora le voy a servir a Cristo. Que ahora ya voy a servir en las cosas de Dios, ya no voy a servir en la vida. ¿Abandona el boxeo? Ahí lo dejé para siempre. Dios los bendiga, pues nuevamente bienvenidos al programa Conociendo el Ministerio. Les saluda al pastor Omar Barraza y en esta ocasión pues tenemos el gusto de tener a nuestro pastor Raúl Reyes. Qué bueno que está nuevamente con nosotros, hermano. Hace ya un tiempecito que estuvimos hablando un poquito de una película, pero hoy quiero en particular hablar de lo que es el ministerio que ha llevado usted durante ya tantos años, hermano. Así que para que se presente con nuestra audiencia. Gusto. No, pues primero agradecer la invitación tan gentil de parte de nuestro hermano Pastor Barraza y aquí muy contentos de estar pues, en esta ocasión saludándoles, dándoles una introducción. Mi nombre es Raúl Reyes, como les decía, nací aquí en Ciudad Juárez, un día de fiesta nacional, como les digo a mis hijos, cuando nací yo, les digo, el 18 de agosto de 1956. Corría en aquellos años de una gran nevada aquí en Ciudad Juárez, por lo que me platicaba mi papá, una helada y una nevada durísima en el año de 1956, pero pues aquí estamos, por la gracia de Dios. ¿Cómo fue su infancia, hermano? Fíjese que fue muy hermosa porque yo tenía 4 meses de nacido cuando llegó un ministerio infantil, un ministerio de los americanos, de los bautistas del sur, ministrando a niños con puro ministerio infantil. Y llegaron a la casa donde estaba mi papá en la pobreza, en la miseria, muriéndose. Estaba ya prácticamente en los puros huesos, ya agonizando, muy malo, muy malo. Y mi mamá, pues, no tenían dinero. Acababan de llegar a Ciudad Juárez. Yo nací en Ciudad Juárez, pero apenas tenía 4 meses. Y ya venía una de mis hermanas mayores con nosotros, pero pues yo no me acordaba porque me ganaba con 1 año y medio de edad. Entonces resulta que en esa vecindad vivíamos y dormíamos en el suelo, por lo que me platica mi papá. Y el pastor Pascal nos encontró una miseria increíble, sin colchón, con tapetes, unas cobijas ahí tiradas en el suelo de la vecindad. Entonces a los 4 meses, pues y con el frillazo y la tos, llamaba mucho la atención que pues mi papá ya estaba con sus pulmones muy dañado. Yo pienso que la neumonía que traía él de tanto frío y siendo él muy delgado, físicamente hablando, enfermizo además. Mi papá ya fue muy enfermizo de niño. Pero cuando llega el pastor Pascal con el grupo de misioneros, le evangelizan a mi papá y mi papá dice, sí quiero aceptar a Cristo. Como diciendo, pues si me voy a morir, ¿verdad? Pues quiero pues, ir a un lugar más tranquilo, a lo que ustedes me están platicando. Hay 2 lugares, el infierno o el cielo. ¿No conocían de Dios? No eran cristianos. Mi papá andaba mucho en la artisteada de la cantada, le gustaban mucho las canciones seculares. Mi papá era de tono barítono, tocaba todos los instrumentos, cualquier instrumento que usted le pusiera en sus manos lo tocaba. Un acordeón, una guitarra, un violín, le digo porque a mí me consta cómo lo escuché yo tocarlos, con una habilidad la armónica, o sea, cualquier instrumento que le ponían en sus manos lo tocaba, inclusive pues, los teclados, esos que un piano, los pianos también lo manejaba, pero fácil. ¿Tocaba tocaba en algún grupo? O sea, él era como lírico, solista, y por ser solista y andar con el mundo artístico en aquellos años, lo invitaron a cantar a dúo con Jorge Negrete en un teatro que está en Guadalajara que se llama el Teatro de Gollado. Sí. Y como mi papá tenía una voz de barítono y andaba en la artisteada con mis tíos, los hermanos Reyes, eran familiares. Mi papá fue familiar de los hermanos Reyes con Teresita al frente.
los que cantaban Pancho López, chiquito pero un matón. Entonces, en aquellos años era una canción muy famosa en Centroamérica y todos lados. Y mi papá, pues siendo de esa familia de la artisteada, pues le gustaba todo eso. Entonces, cuando cantó a dúo con Jorge Negrete de aquellos años, pues más como que se puso en la vitrina, ¿verdad? Y lo invitaron a hacer una gira de cantante solista aquí por la frontera. Así fue como andaba mi papá por acá batallando. Pero cuando se enfermó y no tener contacto ya con su familia, entonces como que no tenían mucha armonía familiar, por lo que yo veo ahora. Eran muy separados. La artisteada, pero cada quien por su lado. Un tío que ya murió, pero que tuve ahí en televisión, en TV, Televisa, precisamente Televisa, es el que inventó los muñequitos de que vamos a la cama, vamos a dormir. Y él era mi tío. Entonces, pero cada quien por su lado, separados, haciendo su vida artística, en la televisión unos, otros en la artisteada. Uno de mis tíos le gustaba imitar al Palillo, un Palillo cómico de aquellos años. Sí, de las carpas que andaban. Ándele, sí. Exactamente, ¿no? Usted sabe. Sí, era un cómico que no lo aceptaban porque hablaba mucho de política. Sí, y en aquellos años estaba vetadísimo, muy vetado todos esos temas. Pues entonces mi tío Ramón andaba también en eso, haciéndola de cómico. Pues total que de la artisteada, en la familia todos separados, mi papá muriéndose en la miseria acá enfermo, en Ciudad Juárez, ya agonizando, y sin dinero, y sin invitaciones, y sin contratos, y sin poder cantar, porque la tos era tan exagerada. Era una tos de enfermedad grave, a lo que me platica el hermano Pascal, muy grave. Entonces algunos vecinos dijeron, pues ahí se oye que llora un niño. Ahí hay necesidad. Hay necesidad, como que hay unos niños que lloran de hambre, porque se ve que la señora no sale. Pues estaba mi hermana de 1 año y medio, yo de 4 meses, pura chilladera de hambre, y el frío y la tos, pues qué vida, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios, mire, de ahí empezó todo. Entonces llega mi papá a aceptar a Cristo ese día, me presentan ante la presencia de Dios, dice el hermano Pascal, que me abrazó y dijo, hermano Reyes, vamos a presentar a su hijo para el ministerio. ¿Está de acuerdo? Dijo, sí, claro que sí. Mi papá recién convertido, no sabía ni qué era eso. No, ni que era ministerio. Era ministerio, cómo se hacía. Entonces ahí me presentaron ante Dios en esa vecindad. Dios tuvo misericordia de mí. Y de ahí fue un comienzo de una relación con mi papá muy bonita. Porque mi papá fue sanado de esa terrible enfermedad, no tenía dinero para el doctor, no había manera de ir al Paso, Texas a atenderse, no había nada. Pero donde no hay nada, Dios se presenta, ¿verdad? Dice, aquí yo puedo intervenir si tienes fe y me aceptas. Y ahí fue donde mi papá fue sanado. Ahí sanó milagrosamente. Entonces querían invitar a mi papá al Paso, Texas, a testificar de las grandezas del Señor. Pero dijo mi papá, yo tengo una familia en Guadalajara a quien evangelizar. Tengo que ir a predicarle el evangelio a mi mamá. Eso platicaba mi papá. Y nos llevó a Guadalajara. Y entonces ya no estuve yo más aquí en Juárez. No conozco Juárez, aunque nací aquí. Pues no conozco ni las calles, ni la ruta, nada de las regiones de acá, de Colonia, ni nada. Pero ya mi papá cuando se fue para Guadalajara, yo veía que él ministraba en las casas, iba a las casas de los vecinos y llevaba franelógrafos con figuritas recortadas que él hacía, las dibujaba, las coloreaba a mano, las recortaba y las pegaba en franela. Ah, sí. Y luego ya en los franelógrafos, los pizarrones de franela, las pegaba y daba a la clase. Iban narrando la historia, sí me acuerdo. Cuando yo estaba niño, me acuerdo que nos daban en nuestra clase ese tipo de vamos a decir, de clase lúdica, ¿verdad? Sí. Por medio, nos iban ilustrando la historia, cambiando los muñequitos y todo. Exactamente. Sí, recuerdo esa... La gente, los adultos y los niños, todos se quedaban clavados en la enseñanza, porque pues quitaban una figurita y ponían otra. Sí. Y así se desarrollaba la media hora o la hora que duraba la reunión. Pero lo que me llamaba la atención de mi papá, que tenía una habilidad y un gusto por hacer las cosas para los niños y para la gente en las familias, así a ese nivel. El hermano Pascal le regaló una carta a mi papá donde lo recomendaba para que mi papá ministrara el ministerio infantil en el sur de México. Bueno, hermano, en aquellos años se manejaba ese tipo de como recomendaciones, ¿no? Por medio de cartas, de si usted se iba a cambiar de ciudad o quién lo representaba, ¿no? Correcto. No era nada más ir y hablar y decir yo soy aquí, soy allá. No, tenía que llevar algo formal para poder ser aceptado, ¿verdad? Sí, no como ahora que decimos, o se escucha mucha gente decir, ¿para qué? Si Dios me dio las credenciales del cielo y cosas así.
Pero no, mi papá con esa carta pues iba con los vecinos, mire, yo traigo esta carta, mi pastor Andy Pascal me dio esta carta y ya se presentaba. Entonces esa carta, hermano, mi papá la guardó pues toda su vida en su Biblia. Y cuando íbamos a las campañas donde él predicaba en los ranchos, mi papá en la casa me preparaba. Tenía yo 5 años de edad y mi papá me enseñó a leer, me enseñó a escribir en la casa. Y mi mamá me enseñaba las tablas de multiplicar. Entonces, como mi papá y mi mamá les gustaba dar clases así particulares, como, pues no era de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública ni nada, pero eran como así privados, como maestros privados de primaria, para gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar. Y les gustaba enseñar y mi papá me enseñaba unas cosas y mi mamá me enseñaba otras. Mi papá me enseñaba la caligrafía, me enseñó a dibujar, me enseñó algunas cosas bonitas y luego cuando me cargaba, hermano, pues yo me acuerdo 3, 4, 5 años, a los 5 años mi papá me llevó a los pies de Cristo en una oración y me sentó en sus piernas y dijo, mira, mijo, hacía a una manera corta, entendible para un niño, me presentó el amor de Cristo a mi vida, a mi corazón. ¿Y quieres aceptar a Cristo? Ya cuando me explicó, le dije, sí. Nunca se me ha olvidado, me cargó, me abrazó, empezó a cantar un canto hacia a capela y me recargaba yo aquí en su regazo y sentía la vibración de la voz. Porque era barítono, ¿verdad? Era muy entonado y nunca se me olvida cómo el amor de un padre que me abrazó así tan cerquita y me enseñó las cosas de Dios desde chiquito. Pues me enseñó a leer con la Biblia. Ahí la Biblia fue mi libro de texto, no fuimos a la escuela secular. Y a partir de ahí, bueno, ya fuimos que me llevaban los 5 años a las campañas. Mi papá andaba siempre predicando en los ranchos. No predicaba en la ciudad, no iba a predicar a las iglesias. Se iba a los ranchos, se llevaba su cámara fotográfica, hablaba con la gente, les hacía fotografías grandes, le enseñaba la foto pequeña y les daba el precio y si me da la mitad, yo para la otra semana se la traigo ya hecha y me da la otra mitad. Y mi papá no cobraba por predicar, no pedía ni ofrenda, no pedía nada, pero le compraban su trabajo. Y luego ya me veía, ay, su hijo no quiere unas tortillas. En los ranchos huele a leña, los fogones, las tortillas calientitas con sal, un taquito de sal para su hijo, sí. Entonces ahí fue el inicio. En la tarde a predicar mi papá y en el día pues a venderle las fotos o a entregar lo que ya traía hecho. Fotografías que eran doble exposición ahora, que les llamamos doble exposición, pero mi papá las hacía de una por una, le las recortaba los muñequitos de los clientes, las pegaba, hacía su creatividad en la foto y la gente se sorprendía, pues ¿cómo le hizo? A un zapatero le vendió una foto de su niña adentro de una zapatilla de mujer y ese era su anuncio. Ay, ¿cómo le hizo, oiga, para sacar a mi niña adentro de la zapatilla? Pues era todo bien creativo y recortada a mano, de manera que no se notaba, como le gustaba retocar las fotos y todo, no se notaba que estaban empalmadas. Es que no había nada digital en aquel entonces. Todo era así rústico, ¿verdad? Era fotografía casi artesanal, casi dijéramos. Artesanal, porque mi papá me enseñó la fotografía a mí a hacer los químicos, con todas las medidas, pesar los polvos de los químicos, tener una lista, ya se me olvidó de memoria todo eso, pero traer la lista, primero este químico y luego este. Si te equivocas de mezcla, lo vas a echar a perder. Tenían que estar en un cuarto oscuro, ¿no? Revelando sí. Metían los negativos y tener que estar en el foco rojo. Ajá, combinándolos, ¿no? Ahí mezclando y luego ya colgarlos para que secara la fotografía. Pues era otro mundo, ¿no? A lo que hoy se maneja. Pues sí, me llamaba mucho la atención, hermano Barraza, cómo el fotógrafo tenía que saber química, óptica y hacer sus propias cámaras a mano. Esas cámaras de cajón que se tapaba el fotógrafo en el parque con un trapo y ahí estaba con su cámara de madera y el cliente se sentaba ahí, le tomaban la foto y ahí estaba el cliente esperando y el fotógrafo metía la mano y comenzaba a revelar la foto dentro de la caja. Mi papá me enseñó a hacer esa caja de madera. Entonces, cuando mi papá me enseñó, primero me tuvo que hacer una cámara pequeña de madera a mi proporción, porque tenía yo 5 años. A los 5 años ya era fotógrafo, hermano, ya me ponía yo a un lado del tripié de mi papá, igual de madera y todo que él me había hecho a mano, la cámara que él hizo y la mía,
Y el cliente, oiga, ¿a poco el niño está sacando la foto también? Sí, ahorita la va a ver. Dice, ay, yo se la quiero comprar. Sí, ahorita se la vende. Entonces, pues ya en la casa, lo que se practica en la casa, sí, pues ya sale uno y lo hace afuera a vender, a ganarse la vida honestamente. Algo muy bonito. Entonces, me dijo mi papá, tienes que aprender lo que es la química para que no eches a perder tus químicos. Si no va a ser dinero perdido. Tienes que tener mucho cuidado del respeto al cliente, verlo más o menos, tener una idea psicológica bien rápida de qué carácter trae la persona, para qué tipo de foto le vas a tomar, la pose, aunque esté en el parque, al aire libre, cómo acomodar las manos, cómo acomodar al cliente. Era una sola foto, hermano, tenía que cuidarla, tenía que saber trabajarla, no como ahorita sacamos 50 y de las 50 escogemos una. Digital antes era una y una. Cierto. Esa tenía que salir bien. Sí. Y si cerraban los ojos, qué vergüenza decirle al cliente, ¿sabe qué? Cerró los ojos, ahorita vamos a tener que tomarle otra. No, para un fotógrafo profesional del parque, eso era imperdonable. Entonces ya, pues la emoción de un niño empezar a agarrar dinero junto con su papá, empezar a ganar y agarrar esa bendición. Y ya entonces fue cuando mi papá me platicó de mi abuelo, que él también había sido fotógrafo profesional, pero de negocio establecido. Mi papá no, mi papá era itinerante. No es igual el fotógrafo itinerante que el que tiene un negocio que tiene que pagar renta, empleados, luz, impuestos y tanta cosa. Entonces mi papá nomás me platicaba que mi abuelo sí había sido el fotógrafo de los Dorados de Villa, porque él tenía un estudio fotográfico con un equipo muy caro, muy profesional, de lo mejor que vendían en Inglaterra y en Estados Unidos nada más. Eran los productores mundiales de equipo fotográfico, que era la Kodak, la famosa Kodak. Y me dijo mi papá, tú debes de saber qué significa la palabra Kodak si eres fotógrafo. Si eres fotógrafo y no sabes ni siquiera qué significa, pues andas muy atrasado, mijo. Le dije, eso me gusta. ¿Y qué significa? Dice, Kodak significa cámara oscura. Una caja oscura nomás. Entonces una cámara que está dentro de una caja y la caja está oscura. Sí, eso es Kodak. Y lo hicieron bien fácil para entenderlo en varios idiomas, en varios países. Y mi abuelo, que les cobraba a los soldados de Villa con centenarios de oro, pues era el famoso de la hacienda, don Vicente Reyes. El don Vicente Reyes y los Reyes de la línea donde venimos, cuando empezó mi hermano a investigar, tengo un hermano que trabajó en el ejército mexicano, y él comenzó a investigar nuestro árbol genealógico. Y buscando y investigando, llegó a la conclusión de que venimos de la rama de Alfonso Reyes, un escritor mexicano que se llamó Alfonso Reyes. Ya de los más modernos, pues Carlos Monsiváis, ¿verdad? Por ejemplo, Carlos Monsiváis, un gran escritor mexicano, pero Alfonso Reyes en su tiempo, de los respetados, y de Monterrey, de esa región de Monterrey. Entonces, cuando va uno conociendo un poco más del árbol genealógico, mi papá me enseñó muchas cosas, pero cuando cumplí los 7 años, otra vez me reforzó la oración para reforzar mi confesión a Cristo como mi Salvador. Lo hizo a los 5 años y a los 7 años otra vez. Entonces quedó bien marcado el mensaje de salvación de mi corazón. El primer pastor fue mi papá. ¿Cuánto tiempo está usted apegado hacia su papá de esa manera, trabajando, compartiendo? O sea, él siendo no un ejemplo solamente en palabras, sino en hechos, con usted, al lado de usted. ¿Cuánto tiempo, hermano, anda con él? Fíjese que desde mi infancia hasta que él falleció, siempre estuvimos allegados. Teníamos una convivencia. Me enseñó los primeros rudimentos del boxeo para defenderme, porque mi papá fue boxeador amateur, y él me dijo, yo te voy a enseñar a defenderte. No te voy a enseñar a que andes buscando pleito. Si te dicen malas palabras en la calle, no respondas. Saber cómo defenderse en su momento. Si te tiran un golpe, que no te peguen, no te vayan a noquear ahí con un golpe. O sea, nomás esquivarlo, quitarlo. Te voy a enseñar para eso. Sí, está bien. Y dicho y hecho, desde los 5 o 6 años me empezó a enseñar. Párate así, esquiva el golpe así. Lo que no sabíamos cómo esquivar eran las pedradas, hermano.
porque allí en la calle había un niño, yo tenía pues como 6 años, y mi papá me había comprado una troquita de esas de las que hacen los presos, de lámina, porque pues era lo más barato. Sí. Entonces en ese tiempo pues mi papá no tenía finanzas para comprar tantos juguetes caros, y me compró una troquita así de volteo, que tenía la palanquita así. Pero había un niño en la calle que siempre me apedreaba. Siempre que me veía me aventaba piedras. Y las piedras eran seguras. Cualquier mandaba a la esquina de la tienda, las pedradonas. Y ya llegaba descalabrado. Pues, ¿qué te pasó? Pues es que este niño me aventó las piedras. Dijo, ¿cómo le vamos a hacer? No dijo, ve y dale, ya te enseñé. No, nada de eso. Dijo, mira, de los juguetitos tienes aquí unos soldaditos de esos de verdes, ¿verdad? Esos de plástico. Chiquitos. Chiquitos verdes, que eran los que les daban a los niños. Pues yo tenía de eso. Y luego la troquita esa de lámina. Dice, ¿cuál juguete de los que tienes aquí tú, de tus soldaditos y tu troca, te gusta más? No, pues la troca. Le echaba yo tierrita, piedritas, y luego la tiraba así con la mano, con la palanquita. Esa. Dice, pues agárrala, y busca al niño que te apedrea y regálasela. Sí, mijo. ¿Te animas? Sí, yo se la regalo. Y fui a buscarlo. No, hombre, ya estaba listo, nomás me andaba cazando. Entonces le dije, espérate. Aquí traigo una troquita que te voy a regalar. Y pues ya no me aventó la piedra. De veras, sí, mira, y que le haces así, que le haces así. Era un chiquillo también, no estaba tan grande, ¿verdad? Pero bueno, para la pedrada. Yo creo que hacía pedrada a los perros, ¿verdad? Entonces, cuando le doy la troquita, me da un abrazo y fue uno de mis grandes amigos de niño. Dijo mi papá, a golpes no, mijo. Saber cómo llegar. Amor. Sí. Dale amor a tu enemigo, regálale lo mejor que tienes. Y ahí, pues se comienza a marcar al niño, al hijo. ¿Qué le enseñas? ¿Cómo lo diriges? Me enseñaba folletos, mi papá, mira, mijo, aquí va la botella cargando al borracho. Pero mira, el borracho cargaba la botella antes acá. Y todo eso de los 5 a los 7 años. Dándole, mi papá enseñándome dibujos, mira. Al principio el borracho cargaba la botella, ahora se cambiaron los papeles. Nunca vayas a tomar, hijo. No fumes, no tomes, no consumas drogas. No andes en pandillas. Sí, papá, pues yo nomás, pues sí, está bien. Qué bonito, esos recuerdos que me preguntaba usted, mi hermano Barraza, de la infancia. Una etapa tan bonita de tener un papá que le enseñe esos principios, esos valores cristianos a un niño, a su hijo. Yo digo que mi papá también se sentía muy contento, muy satisfecho, porque jamás me volvieron a apedrear. Cuando ya nos cambiamos de colonia, había unos que también me querían hacer bullying, y ahí salía mi hermana. Ella era la que me rescataba. Cuando se daba cuenta que me querían echar pleitos, salía ya corriendo. ¿Qué traen con mi hermano? Con mi hermano no se metan, lo que quieran con él conmigo. Ay, mi carnal era la justiciera, porque yo no me podía pelear. Mi papá ya me enseñó que no me peleé. Entonces no me podía pelear en la calle, hermano. Nunca me he peleado en la calle. Bueno, hermano, y ya eso. ¿Cómo sentirse sabiendo que usted tiene, vamos a decirlo así, un arma en cada puño? Creo que así lo tiene, ¿no? Catalogado como arma blanca. Arma blanca, sí. letal. Entonces, el saber que usted puede defenderse, pero también a la vez hacer un daño, ¿verdad? En esa persona que no estaba ni preparada para recibir un golpe, a lo mejor así. Cierto. Sí. ¿Hasta dónde llegamos entonces? Ya ahora en el área del boxeo, usted se pone a practicarlo, pero ¿cuáles logros llega a tener como boxeador o como deportista en el boxeo? Fíjese que esa es una pregunta muy interesante, porque en la adolescencia se da uno cuenta de las carencias financieras en el hogar. Como mi papá no cobraba por predicar, mi papá no tenía esa costumbre de que tienen ahora muchos de sobrevivir de esa manera, de abusar de mucha gente. Entonces llegó el tiempo en que la enfermedad, que fue deteriorando el físico por los años, mi papá se fue enfermando de parálisis. Ahora yo que investigo esa enfermedad, hemos encontrado que está en debilidad extrema de los músculos.
pues se pierde la fuerza muscular, ¿no? De por sí era delgado, era atlético, porque pues así delgado como estaba, él corriendo echaba el brinco y brincaba arriba del caballo y salía corriendo para las escenas de las películas de los dobles, de la época de oro del cine mexicano. Pero los años no pasan en vano. No, y en la parte que no había ni el cuidado ni lo que se puede hacer ahorita con la tecnología, ¿verdad? Correcto. Así que los golpes eran o dados o no había de otra forma, Cierto. ¿no? Eran tan reales como... Sí. Sí. Entonces ya ahí, cuando mi papá se deterioró físicamente de parálisis, yo ya tenía 13 años. Vivíamos en Zacatecas y el frío extremo, y me salía yo a lavar los carros sin que me dijera que los lavara para ver si saliendo el agente de ventas de los hoteles, pues yo veía los carros con placas foráneas y bien sucios porque pues, no tenían tiempo de lavar su carro y andaban vendiendo las muestras médicas y todo. Entonces lavaba el carro, hermano, pero las manos se me hacían costras de tierra, de tanto lodo que agarraba y de lo frío, y llegué a tener las manos cuarteadas, sangrando. Y llegaba yo a la casa y mi papá le daba una tristeza porque mi papá estaba paralítico en ese tiempo. Y mi mamá decía, ay, mi hijo, ¿qué te pongo? Pues no había dinero para andar comprando cremas y guantes y cosas especiales cuando no hay ni para comer, cuando estaban esperando que yo llegara con el kilo de tortillas, con unos tomates para que mi mamá hiciera tomate con salsa ahí en un chilito, algo de salsita en el molcajeteado, molcajeteado, y esperando, ya vino Raúl con las tortillas alrededor del molcajete, todos embarrándole ahí para comer tortilla con salsa. Entonces había una necesidad extrema. Yo dije, no, y yo siendo el mayor de los varones, no, yo tengo que conseguir dinero porque eso no estoy trayendo lo suficiente a la casa. Tenía 13 años, hermano. Sentía la responsabilidad o el compromiso de aportar. Nadie me la impuso, nadie me exigió, pero yo me sentía con la responsabilidad de ayudar a mi papá. Y mi mamá cuidando a los niños, todos mis hermanitos, un kinder. Y mi mamá, pues, ¿a cómo se iba a ir a trabajar? Mi papá paralítico. Y toda la boronera de niños, ¿quién nos iba a cuidar? Pues mi mamá no podía salir a trabajar. Y decide irse al boxeo. Entonces me escapo de la casa, sin avisar. Digo, si me pongo a avisarles que me quiero ir, no lo dejan. No me dejan. Pues vivíamos todos en Zacatecas. Pues, ¿qué vas a hacer allá, hijo? A batallar. Me voy a la carretera con mi bote y mi franela a pedir raite. Pero de 13 años, hermano. Me ve un trailero y me dice, pues, ¿y tú a dónde vas? Pues voy a Guadalajara. Dice, mira, yo no voy a llegar al centro. Voy a pasar en la carretera de la orilla de Guadalajara. Si quieres el ride, dice, ¿por qué quieres ir allá? Dice, es que tengo que buscar trabajo, ¿para qué no me dan trabajo en Zacatecas? Buscaba trabajo de mandadero, pues no, ya no había trabajo ni de mandadero, por ser menor de edad. Tenían miedo los patrones de contratarme. Entonces dije, hay que huir, hay que escapar de aquí, hay que ir a conseguir en otro lado. Ahí fue donde me voy de ride con el trailero, me deja a las orillas de Guadalajara. ¿Y qué cree que voy a hacer en la madrugada? ¿Dónde voy a dormir? Sin dinero. Pues hay abajo de un camión de esos de volteo, de los que estaban parados en una calle. Abajo, dormido abajo, hermano, con el riesgo de que prende y te aplasta. No, pero yo nada menos, ¿verdad? Dije, si oigo el motor, me salgo y me escapo por acá atrás para que no me vaya a chover. Me van a regañar, que qué hago yo aquí abajo. Dormido, bro. Tratar de dormir con los cartones, con unos periódicos en el suelo. Ahí es donde se va, que algún gimnasio. Y ahí fue donde se me viene la idea de que se me prende el foco. Mi papá me dijo que me defendiera, pero si pagan. Y luego ya lavando carros cerca del Arena Coliseo. Entonces voy de curioso. Oiga, ¿y aquí qué se necesita para entrar, para entrenar? Pues pagas tu cuota de tanto, te sacamos tu credencial, tráete las fotos, tamaño infantil, y aquí te hacemos tu credencial, cuesta tanto, para que entrenes en un mes. Y se renovaba. Híjole, voy a tener que lavar carros para pagar la credencial. Pues no le hace que no coma. Todo blanco, todo hambriento. Pues un muchacho de 13 años, hermano, está uno en el desarrollo, supuestamente, con un hambre que desesperada.
Entonces ya ahí, hermano, fue donde entré al gimnasio, me sacaron la foto y yo llego y veo ahí entrenando a muchos, grandes, pequeños, niños, campeón. ¡Ay! Voy viendo al campeón que yo veía en la tele, hermano. En aquellos años el campeón de Guadalajara no era Canelo. En aquellos años era el Alacrán Torres, campeón de peso mosca. No, pues yo en la tele sí lo veía, cuando andaba lavando carros en la calle, pues las televisoras, la radio se oía que, que el Alacrán va ganando y que el tal round. Yo nomás veía y oía, pero cuando ya entré ahí y lo vi, dije, yo quiero ser boxeador como él, y me fijaba cómo peleaba, cómo tiraba los golpes y todo. Entonces me ve un manager, pues lo ven a uno entrar solo, pues ¿con quién vienes? No, pues vengo solo. ¿Y para qué quieres hacer? Pues quiero entrenar. ¿Y para qué quieres entrenar? Pues estás muy flaco, o sea, ni modo que para hacer condición. Todo flaco, no estaba panzón como ahorita. Pues es que yo quiero ser campeón. Eso se me salió, hermano, así de corazón. Yo quiero ser campeón. Por eso quiero venir a entrenar. Entonces un entrenador le dijo al otro, oye, que quiere ser campeón Blacucho. Pues agárralo. ¿Le quiere ganar Ratón Macías? No, a ver, pues está bien flaco, está bien desnutrido el pobre. Pues agárralo, a ver qué. No, pues dice que quiere ser campeón. Entonces me agarra y me dice, oye, ¿de veras tú quieres ser campeón? Porque yo no pierdo tiempo si quieres hacer ejercicio. ¿Quieres agarrar condición? ¿Quieres ser un boxeador nomás así de pasar el tiempo? ¿O de ser un galán de boxeo? Dice, yo no pierdo mi tiempo. Pero si quieres ser campeón, te voy a dedicar. Era otro tipo de boxeo en aquel entonces, sí, al que se maneja hoy. Y muchos requisitos. Era 15 rounds, no sé, sí, lo que se aguantara, ¿no? Sí, eran otras reglas, era otro tipo de deporte, no como el que hoy pudiéramos ver. Exacto. ¿Verdad? Que hoy, desgraciadamente, hasta el deporte, pues se ha rebajado mucho en cuestión de la negociación, de comprarse títulos o comprarse cinturones y todo eso. O los apostadores. Sí. No los mañosos. Entonces era otro tipo de... Bueno, porque digo, ¿cuántos boxeadores no murieron, hermano, arriba de un ring? Cierto. Sí, porque no había que detuvieran las peleas. Sí. Hasta que no caía o tiraban la toalla, no sé, ¿verdad? Pero no era como hoy que ya ve que cayó 3 veces, 4 veces, no, paren la pelea. Sí. En aquel entonces le tocó, hermano, estar boxeando en ese tipo de ¿cómo podemos decir? De exigencia. Sí. Una exigencia deportiva muy extrema y con mucha hambre. ¿Hasta dónde llega, hermano? Mire, aquí tengo ahorita que le voy a platicar la pelea que tuve en Guadalajara, que fue la última, traje lo que usted mencionaba, muy interesante, que los puños son un arma blanca, un arma letal. Por eso tenemos prohibido estrictamente, todos los boxeadores tenemos prohibido pelearnos en la calle, pelearnos en la casa, extremadamente y muy prohibido golpear a una mujer. Si es que el machismo y que voy a pegarle a mi esposa y eso no está permitido para un boxeador. Esa es cárcel de más. Inventaron estos guantes porque hace muchos años se peleaba a puño limpio. Cuando empezó en Inglaterra el boxeo y los boxeadores de antes, Estados Unidos, estoy hablando de más de 100 años atrás, a puño limpio. Todavía las peleas clandestinas de ahora, muchos pues pelean a puño limpio, ¿verdad? Pero entonces ya inventaron los guantes para que por medio de los guantes se proteja un poquito al contrincante. Aparte tiene que ir vendada la mano. Sí, va vendada, lleva un colchón aquí, unos nudillos. Sí. Le voy mire, para que lo sientan. Esto protege, acolchonado protege al contrincante. Entonces ya el golpe no va a ser así directo con los nudillos, ¿verdad? Y ya esto amortigua. Pero cuando uno va a entrenar al gimnasio profesional y uno ya quiere subirse y yo ya quiero pelear y prográmeme y pónganme en el póster y todo. No, señorito, así no es el boxeo. Primero tiene que aprender a caminar. Sí, pues si no nací ayer. No, caminar como boxeador. Sí. El boxeador camina diferente
que una persona normal en la calle o que un futbolista. No es lo mismo. Tiene que aprender a caminar. Entonces ya le ponen a uno a la pose, cómo van los pies, cómo va todo y cómo va el golpe. Pero en cuestión de milésimas de segundo, tiene usted que tirar el golpe y girando la mano como debe ser y regresarle a su lugar y protegerse. Yo veo actualmente muchos boxeadores que no les enseñan muchas cosas o que no las quieren aprender porque les da flojera o ellos lo que quieren es hacer otro estilo. Pero esto protege la vida del contrincante. Lo importante, hermano, cuando me llegó la pelea que preguntaba usted hace unos momentos, a mí me invitaron a pelear en una arena en Guadalajara, pero el contrincante que me tocaba me fue a ver una semana antes en el gimnasio. Como no existían los teléfonos celulares, estoy hablando del año 75, 76, no existían los celulares como para sácale video y luego me lo traes para ver qué estilo tiene, qué guarda tiene, cuál es su poderío del rival o cuál es su punto débil. No existía nada de eso. Entonces había que mandar a un experto, a mi entrenador o a uno de mis auxiliares, a que fuera y allá de incógnito verlo entrenar. Donde ese golpe lo pega muy bien, muy fuerte, muy bien, y tienes que cuidar ese golpe, tomar nota, todo así, rústico, nota así, nomás, manual. Ok, entonces ya llegaban con uno y decían, ¿sabes qué? Aquel con el que vas a pelear tiene una derecha demoledora y con el golpe que te va a dar te va a noquear y vas a perder la pelea. Ah, entonces tengo que evitar esa derecha, pues sí. Pues a darle la estrategia, ¿verdad? El movimiento. Entonces, moverse mucho de cintura y de pies, pues no me costaba trabajo porque estaba delgado. De cintura de pantalón yo era 27, 28. Entonces estaba delgado, estaba flaquillo. No batallaba yo para el movimiento, para todo eso. Entonces, cuando yo veo a lo lejos que me está espiando con el que voy a pelear la semana que entra, lo alcanzo a ver, pues yo sigo, ¿verdad? Pues mira lo que te espera. Porque en el ring es una pelea legal, válida, bajo las mismas condiciones, el mismo peso, los mismos guantes, todo. Pues el día de la pelea no se presenta el muchacho, se reporta enfermo y no se presenta. Y la gente en la arena, gritando, pues ¿qué pasó con la pelea de Reyes? Pues no ha llegado el otro, pero como siempre hay un emergente. En las arenas donde hay peleas siempre hay emergentes. Siempre hay otros boxeadores que pesan igual que uno para una emergencia, que chocó en el camino, que no llegó, que tuvo un accidente, que se murió, que no sé, lo que sea. No llega el boxeador, alguien lo va a suplir. Claro que no va a ser igual de emoción la pelea, porque ya se esperaba esa rivalidad. Y en aquellos años había esos emergentes, ahora no. Ahora como que le ponen un emergente al Canelo, ¿verdad que no? No, pues no se puede. No se vale, ya no se puede. A esos niveles de peleadores de ahora ya no se les puede poner emergentes. Pero en aquellos años se usaba que había boxeadores emergentes por si faltaba el contrincante. Sí, pero tenía, como dice, va a tener que ser el mismo peso. No vamos a poner a la chiquita González contra, no sé. Un Tyson, por ejemplo. No, pues no. Un peso completo. Sí, no se puede. No va. Sí. Pues resulta que ahí ya tenían a un emergente y me avisan, oye, con el que tocaba que pelearas, no se presentó, está enfermo. Sí, le dije, pues se enfermó de miedo, yo lo vi que estaba ya, hace una semana me fue a ver. Se enfermó pero de miedo, ya le hace uno burla, ¿verdad? Que no se presentó. Y ya uno con listo ahí, con guantes y todo, pues a qué horas hubo. Entonces en esa pelea me toca de emergente con quien yo nunca me lo hubiera imaginado. Un campeón de medalla de oro mexicano de Guadalajara, que fue a pelear a Rusia y se ganó la medalla de oro en boxeo. Y él era mi emergente, yo iba a pelear con él porque no se presentó el otro. Pero yo nunca había visto pelear a Pedro Flores. Pedrito Flores, un saludo ahí donde te encuentras. Hasta referee ha sido profesional. Para no hacerlo muy largo, la historia, empatamos en esa pelea, pues ya tuvo que ser una pelea de exhibición, porque ya fue un emergente, ya fue un boxeador muy superior a mí. Medalla de oro, con 10 años más de edad, él me gana con 10 años de edad.
se le notaba lo embarnecido ya de su cuerpo, peso mosca. Entonces empatamos la pelea. Cuando empatamos la pelea, sale un promotor y me dice, oye, me gustaría que pelearas en Zacatecas con Pedro Flores. Ya te vi ahorita y el estilo se presta para que hagan una pelea en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros de Zacatecas, donde yo había vivido, ¿se acuerda que de niño vivía ahí? Más chico, vivía en Zacatecas. Y porque mi papá me enseñó la fotografía, yo iba a tomarle las fotos a los toros. Antes de que los torearan el día de la corrida, yo iba a tomar las fotos de los toros en esa Plaza de Toros. Entonces, pues las cabezotas de los toros así bien gigantotas, pues me daba miedo, pero yo de lejos, allá sacando el toro allá, un puntito en el rollo, pues no se veía. Cuando me dijeron que querían una pelea de desempate, para que no hubiera ese empate, que fuera más profesional la pelea y ya más en forma para el ranking, ¿verdad? Le dije, no quiero ir a Zacatecas. ¿Pero por qué? Pues es que me llegó una invitación de Los Ángeles. Yo no sé cómo se enteraron algunos contactos de un entrenador, de un promotor de boxeadores mexicanos, llamado George Parnassus. George Parnassus era un hombre de Grecia, promotor que les pagaba muy bien a los boxeadores mexicanos, por el famoso estilo mexicano que manejan. Y cuando ya empaté con Pedro Flores, entonces fue la recomendación para ir a pelear a Los Ángeles. Ahí comienza a cambiar la historia. Hay otro cambio. El tiempo que cambió mi historia de boxeador. Digo, pues yo mejor me voy a pelear a Los Ángeles. ¿Qué voy a hacer a la Plaza de Toros a Zacatecas? Nada que ver. En Los Ángeles están los dólares. En Los Ángeles sí puedo comprar una casita a mis papás, según mis ideas y mis planes. Pero ya para entonces mi papá acaba de fallecer en ese año. Mi papá falleció en 1979. Y en el 1979 que él falleció, hago yo el viaje a Los Ángeles, California, en el avión de American Airlines, no se me olvida. Mi primer pasaje de avión para ir a pelear. Ahí en el avión pasó algo muy importante. En ese avión, cuando ya voy en el vuelo y comienzan los relámpagos bien fuerte y las bolsas de aire, y yo dije, este avión se va a caer. Estaba bien feo, toda la gente gritando ya, había pánico, porque se puso muy fea la turbulencia. Dice, tranquilos, las azafatas siempre tranquilizándolo a uno. Todo está bien, no se preocupe. Y luego comencé yo a hacer una reflexión retrospectiva, de pensar en mi papá, cómo me llevó de niño a los pies de Cristo, cómo estuvo todo el proceso. Y como dije, mi papá ya falleció. Antes de que falleciera, pues yo era el encargado de seguir llevando dinero a la casa. Cada semana de lo que me pagaban a mí, de mi sueldo de empleado, la mitad iba para mi papá. Siempre, todos los fines de semana, la mitad para mi papá, la mitad para mi papá. Mi papá sabe cómo paga la renta, los biles, lo que usan de comida. Y puntualmente yo me sentí muy contento de poder hacer eso, porque a Dios le plació que aprendiera yo más cosas modernas de la fotografía que a mi papá ya no había experimentado. Entonces ahí, en ese avión, esa voz interna que dice uno, ¿y por qué estoy oyendo esto? ¿Soy yo? ¿Me estoy hablando a mí mismo? ¿O alguien externo me está hablando? ¿Hasta cuándo me vas a servir? Así sencilla, una voz tan sencilla. ¿Hasta cuándo vas a servir? Y luego, pues me quedo así como, pues, una pregunta que no esperaba. Otra vez, ahí va el avión, relampagazos, lluvia, tormenta, bolsas de aire y todo, pues aquí te vas a morir. ¿Y hasta cuándo vas a servir? Digo, pues no sé si voy a vivir. Me estaré preguntando yo esto. No puede ser que sea yo. Es una voz diferente a la de uno, de su conciencia, porque la conciencia de nosotros nos acusa cuando algo no está bien. Entonces tenemos una conciencia dentro de nosotros como humanos que Dios nos puso para que nos hable. La voz del otro yo, o del hombre viejo, o a veces no está tan viejo,
Entonces esa voz tan diferente, ¿hasta cuándo vas a servir otra vez? ¿Hasta cuándo vas a servir más fuerte? Pues si voy a ir a Los Ángeles a pelear, pero si se cae el avión me voy a morir. Bueno, y si no te mueres y llegas a Los Ángeles, vas a ir a pelear porque vas a ir a firmar los contratos que te están esperando. No sé cómo dieron conmigo, cómo conocieron mis datos, pero la gente del boxeo saben cómo se mueven y cómo se mueve el mundo, que sabían quién era yo y dónde andaba yo. Total, que cuando ya en la tercera vez, esa voz ya más fuerte, ¿hasta cuándo me vas a servir? Le digo, ¿sabes qué, Señor? Eres el que acepté cuando Cristo entró a mi corazón, cuando mi papá me habló de ti, de niño a los 5 años y a los 7 años. Y yo veía a mi papá que te servía, entonces me estás preguntando que hasta cuándo te voy a servir yo. Hubo como un monólogo interno en mí, platicando, respondiéndome a mí mismo, un monólogo. Y le digo, ahorita mismo, aquí, decido que te voy a servir. Entonces, nosotros los boxeadores decimos, voy a colgar los guantes. Pues ¿a dónde los cuelga, verdad? Pues es un dicho, decir, ya los voy a colgar, ya no los voy a descolgar para pelear. Aquí voy a colgar los guantes, mientras no sea colgar los tenis, todo está bueno, ¿no? Entonces, voy a colgar los guantes aquí, yo ya te voy a servir, me reconcilio contigo. Pues llegando al aeropuerto de Los Ángeles, cómo Dios es tan maravilloso y tan grande. Yo llevaba dinero porque ya trabajaba como fotógrafo más moderno. Tuve un patrón, que Dios lo bendiga. Me tocaron mis vacaciones de un mes de empleado. Y después le pedí perdón cuando después me lo encontré, porque me fui de vacaciones sin avisar. Sabían que me tocaban mis vacaciones, pero que iba a regresar, y ya no regresé. Me quedé en Los Ángeles. Llegando a Los Ángeles busqué una iglesia cristiana. Fue lo primerito que hice, buscar una iglesia cristiana. Eso fue en el año 79, para noviembre del 79. Llegué a la iglesia cristiana, me reconcilié con Dios y me bauticé en agua. Ahí en la iglesia de Los Ángeles, California, Centro Cristiano Latino, con mi pastor, hermano carnal. Él era hermano carnal de Carlos Monsiváis, el escritor de México. Y mi pastor Monsiváis en Los Ángeles era su hermano carnal. Ahí me bautizo en esa iglesia. El domingo me caen los promotores del boxeo de Los Ángeles. ¿Cómo supieron en qué iglesia? No había celulares, no había manera de que me rastrearan con GPS. Yo no sé cómo lo hicieron, ahí me cayeron. Oye tú, Raúl Reyes, ¿qué pasó? Vas a ir a firmar el contrato, te están esperando, ya tenía una semana que había llegado a Los Ángeles, no iba a firmar el contrato. Se suponía que llegando a Los Ángeles, luego yo iba a hablar un teléfono para que me recogieran los promotores y me llevaran al hotel con ellos, firmar los contratos y hacer una serie de 3, 4 peleas promocionales. Pues no, ya no me interesó. Nunca he sabido cómo dieron conmigo a la semana. Serían de la CIA, quién sabe, ¿verdad? El FBI. No sé quiénes eran, pero cuando me hacen esa pregunta, bueno, ¿y el dinero que veniste a ganar qué? Ya los promotores te están esperando, ellos ya hicieron planes, ya están los contratos nomás para que los firmes. No voy a firmar. Híjole, te van a demandar. Le dije, no me pueden demandar porque no los he firmado. A eso venía yo, a firmarlos. ¿Y qué te pasó? Le dije, es que yo colgué los guantes en el avión. ¿Y qué es eso? Pues que ahora le voy a servir a Cristo. Que ahora ya voy a servir en las cosas de Dios, ya no voy a subir miembro en la pelea. No, estás bien loco. Ya, sí, los aleluyas. Aquí los aleluyas le lavan el cerebro a cualquiera. No me lavaron el cerebro. Cristo me lavó todo completo, le dije, con su sangre preciosa. ¿Abandona el boxeo? Ahí lo dejé para siempre. Tenía, 22 años. Joven. Tenía todo por delante, lo que me decían ellos. Pues si no, de aquí para adelante es cuando se ganan los campeonatos. Inicia una nueva etapa entonces de ahí. A partir de ahí, mi pastor de jóvenes
me lleva a testificar a la radio de la iglesia, nos lleva a predicar en las calles y me pone a hablar a capela en el Parque MacArthur, ahí donde se reúnen todos los guainitos, los borrachitos, los drogadictos que tienen fama, Parque MacArthur en Los Ángeles. Rento yo un departamento de los departamentos de enfrente y vivo ahí por espacio de año y medio viviendo en Los Ángeles, predicando ahí luego en el parque enfrente, yendo a la iglesia, me meto a estudiar luego al Instituto Bíblico. Pero bueno, hermano, viene mucho por delante. ¿Qué le parece si esto lo dejamos para una segunda parte? Claro que sí. Sí, y que nos comparta ahora lo que Dios hace en su vida, cómo es que Dios empieza a trabajar en otras áreas, viene el pastorado, vienen los libros, vienen las películas, vienen, en fin, tantas cosas, y lo dejamos a una segunda parte y nos comparte todo eso. ¿Qué le parece? Sí, excelente. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. No se nos, Claro que sí. no se nos vayan a retirar para el siguiente capítulo o la segunda parte y poder entonces conocer qué es lo que ahora nuestro hermano Raúl desarrolla en el ministerio. Y ya conocimos parte de lo que fue su vida, de la niñez, de su juventud, y luego viene lo que es su ministerio. Así que no se nos vaya y seguimos entonces con una segunda parte. Amén. Dios les bendiga y los esperamos. Y muchos piensan que soy chilango cuando yo soy juarense, pero por muchos, muchas partes me han dicho, oye, tú caes gordo. ¿Por qué? Pues es que eres chilango. No, yo no soy chilango. Prueba los espíritus, Dios no se va a enojar, porque probemos el espíritu para estar seguros si es el Espíritu Santo o es un espíritu engañador que se hace pasar por el Espíritu Santo. Entonces esta película nos narra los sucesos reales de un luchador. Exactamente. Los pasan de enfrente. Cuando ya vi la obra por los enfermos, ahí Dios hace el milagro y levanta de la silla de ruedas al demonio rojo, a mi amigo. Cuando veo a mi hermano Barraza con sus cámaras profesionales ahí grabando y filmando la escena, digo, gracias, Señor, por tu siervo que estuvo dispuesto a donar, a regalar su trabajo, a regalar su tiempo para tu reino, para extender tu reino aquí en la tierra por medio de este cortometraje. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen tienes que cambiar porque ya no gozas de tu juventud. Tuve amigos y me dejaron. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen tienes que cambiar porque ya no gozas de tu juventud.